Bienvenidos a Soul Uzumaki Novelas. Recuerden que ya tenemos Patreon, en donde esta y otras novelas o fanfic estarán adelantados o finalizados. También habrán fanfics exclusivo, esto para aquellos que quieran apoyarme, y así poder seguir subiendo más de estas maravillas historias. Y les recuerdo que dejen su likes y suscribirse. Con eso sería todo, que tenga un bonito día. Capítulo 85, Grado Especial, Caso Especial Bonificación. La vida en la escuela secundaria se movió mucho más rápido de lo que esperabas. Para cuando te diste cuenta, los años ya se habían difuminado. Akari había entrado en Jujutsu High luciendo exactamente como el punk que era. Discutió con el director Yaga sobre el juego como si fuera una cuestión de fe, y en un momento incluso intentó establecer un casino subterráneo en el campus. Sin embargo, quítale la actitud y él era exactamente el tipo que el simulador te había mostrado. Leal hasta los huesos, lleno de fuego y extrañamente sincero una vez que superas la arrogancia. Un idiota exaltado, básicamente, pero del buen tipo. Con Kirara asociándose con él en visiones, realmente no había mucho de qué preocuparse. En esta etapa, Loprendes-Vous todavía no golpeó especialmente fuerte, pero como técnica defensiva y de control, ya era desagradable lidiar con ella. En cuanto a Akari, apenas había necesidad de decirlo. Ese estilo imprudente e inactivo de apuesta a la muerte suyo, una vez que tuviera algo de tiempo para crecer, iba a ser un completo dolor de cabeza para cualquier cosa lo suficientemente desafortunada como para luchar contra él. El tiempo seguía moviéndose. En poco tiempo, el calendario pasó a 2017. Otro año, otro timbre familiar del sistema. Sorteo completado 1. Centro de gravedad absoluto N. Su sistema vestibular cerebeloso está anormalmente desarrollado. Ya sea parado sobre hielo cubierto de lubricante, aferrado a la pared exterior de un rascacielos inclinado 90 grados o encaramado en la parte superior de un vehículo que se mueve a la velocidad del sonido, puede bloquear su centro de gravedad en su lugar al instante, como si tuviera ventosas. El movimiento físico y la vibración nunca te harán perder el equilibrio. Aparte de que Akari y Kirara pasaron sin problemas al segundo año, la nueva clase de primer año de Jujutsu High dio la bienvenida a 3 estudiantes de primer año bastante inusuales. Primero, el papeleo de inscripción de Maki Zenin finalmente salió adelante. Algunas personas en el clan Zenin todavía estaban ocupadas jugando juegos detrás de escena. Usando sus conexiones internas, forzaron su evaluación oficial hasta el final. Hechicero de Jujutsu de 4º grado. Un insulto barato y deliberado. Querían que la mancha de la familia se cansara y renunciara por su cuenta. A Maki no le importó. Unas pocas palabras frías en una hoja de clasificación no fueron suficientes para definirla. Su restricción celestial le dio a sus sentidos lo suficientemente agudos como para captar vagamente la presencia de espíritus malditos, pero eso solo fue hasta cierto punto. Luchar contra algo que no podías ver correctamente nunca fue una respuesta a largo plazo. Las misiones de primer grado no eran comunes, pero tampoco eran lo suficientemente raras como para ignorarlas, y en ese nivel, no poder leer la técnica de una maldición en medio de una pelea haría que la mataran. Así que le hiciste un par especial de anteojos con herramientas malditas. El segundo Maki se los puso, el mundo infestado de maldiciones finalmente se enfocó. Ese fue también el momento en que realmente emprendió el camino de la rebelión. Panda fue el siguiente. Ya había completado la transición a un cuerpo completamente maduro y había pasado el último año acostumbrándose. Yaga lo inscribió oficialmente como estudiante de hechicero de Jujutsu. Los superiores naturalmente asumieron que eso había sucedido gracias a ti. Todavía sospechaban que estabas ocultando la verdad detrás de la creación de Panda, pero la sospecha no era una prueba. Al final, después de la habitual ronda de tonterías burocráticas, Panda ingresó como segundo alumno de primer año sin muchos problemas. La tercera fue Toge Inumaki, admitida por recomendación familiar. Como último heredero sobreviviente del linaje del habla maldita, había heredado la técnica característica del clan. Sus palabras tenían una fuerza compulsiva a través de las marcas especiales malditas en su cuerpo, convirtiendo el habla en comandos que la gente no podía resistir. Los resultados fueron brutales. La reacción fue igual de mala, desgarrando el cuerpo del usuario cada vez que lo invocaba.
Tal vez por eso Inumaki no podía hablar casualmente en la vida diaria. Una oración descuidada podría herir a cualquiera lo suficientemente cerca como para escucharla. Entonces, por seguridad, limitó su vocabulario cotidiano a los ingredientes de las bolas de arroz. Salmón. Copos de bonito. Tomó un tiempo acostumbrarse, claro, pero no fue difícil lidiar con el niño. No había malicia en él. Y con Panda y Maki ya cerca de ti, asumir la instrucción básica de los 3 estudiantes de primer año sucedió sin ningún rechazo. Todo avanzaba muy bien. Akari y Kirara mejoraron constantemente bajo la guía de Kusakabe en el segundo año. Entonces, un día, Gojo te llamó a la oficina de Yaga. Eso por sí solo era inusual. El ambiente dentro era pesado desde el principio. Gojo se saltó la pequeña charla y te miró a ti y a Yaga. ¿Alguno de ustedes conoce a Yuta Okotsu? Yaga frunció el ceño, dándole vueltas al nombre en la cabeza, como si estuviera revisando viejos papeles. Okotsu, Yuta. Lo reconociste de inmediato. Clasificando la información que tenía, respondió primero. Él es el de ese caso, ¿no? El chico que casi mata a golpes a 4 compañeros de clase. Confirmado que porta un espíritu maldito vengativo de grado especial. La primera persona en años en ser calificada de grado especial en el momento en que fue descubierta. El reconocimiento llegó a Yaga un segundo después. Entonces es él, miró a Gojo. ¿Por qué criarlo ahora? Gojo levantó un dedo y lo meneó casualmente antes de volverse hacia ti. Ese es él, sí. Pero háyase una corrección. Esos 4 estudiantes metidos en los casilleros no murieron. Resultaron gravemente heridos. Sobrevivieron. Tu cara se enfrió. Tus ojos se agudizaron. Gravemente herido. Tú dijiste. ¿Lo estás minimizando a propósito, o realmente crees que eso cambia algo? Cada hueso de sus cuerpos estaba roto. Sus órganos estaban rotos. Para la gente común, lesiones como esas significan pasar el resto de sus vidas acostados en una cama de hospital. Dime cómo eso es significativamente diferente de la muerte. Yaga sintió que el aire de la habitación caía y se cortaba antes de que empeorara. Suficiente. Ustedes 2. Gojo, lo que sea que estés aquí para decir, dilo. Gojo te miró en silencio. Él entendió de dónde venía tu enojo. A la gente común le destruyeron la vida y tú estabas furioso en su nombre. Pero en lo que a él respecta, solo había declarado los hechos. Emocionalmente, no se había movido ni un centímetro. Las voces alzadas atravesaron la puerta de la oficina. Afuera, el trío de primer año aparentemente había estado escuchando a escondidas, y ahora estaban casi pegados a la rendija de la puerta, asomándose adentro con caras ansiosas. Panda te miró fijamente y murmuró entre dientes. Esto es malo, conozco a Ayase desde hace años, y nunca lo había visto así. Ni siquiera levanta la voz. Maki y Numaki no te conocían desde hacía tanto tiempo, pero tampoco habían visto este lado de ti. El hombre en esa habitación no se parecía en nada al maestro que conocían, el que siempre lucía una leve sonrisa y los guiaba pacientemente durante el entrenamiento. Y la persona a la que estabas mirando era Satoru Gojo, el más fuerte. No había rastro de miedo en tus ojos. Maki se ajustó las gafas, la sorpresa se deslizó en su susurro. No es broma, se está cuadrando con una calificación especial. Salmón. Inumaki se encogió más profundamente en su cuello, preocupación escrita en toda su cara. Dentro de la oficina, Gojo ignoró tu pregunta por completo. Estoy planeando llevarlo a la secundaria de Jujutsu, dijo uniformemente. Déjelo aprender a controlar ese poder, o tal vez romper la maldición por completo. La mandíbula de Yaga cayó tan fuerte que sus gafas de sol casi se resbalaron. ¿Qué? Él espetó. Inscribirlo. Es un humano maldito de grado especial. Soltaste una risa fría. Así que a eso se reduce, dijiste. Si alguien es lo suficientemente fuerte, ser peligroso no importa. Si han arruinado la vida de las personas, todavía no importa. Mientras sean útiles, la puerta permanece abierta. Gojo te corrigió en ese mismo tono enloquecedoramente tranquilo. No fue asesinato. Intento de asesinato como máximo. Y esos 4 estudiantes estaban intimidando a Okotsu primero. Lo metieron en un casillero.
La maldición que no puede controlar reaccionó por sí sola y los hirió. El mismo Okotsu nunca quiso lastimar a nadie. Incluso trató de suicidarse por culpa. Estrictamente hablando, nada de eso fue intencional. Eso no te conmovió en lo más mínimo. Tu voz bajó, baja y tensa de ira. ¿Y qué? ¿Eso hace que esté bien arruinar la vida de 4 personas? Diga estaba fuera de su control una vez, diga autodefensa pasiva una vez, y de repente desaparecen todas las consecuencias. Está exento porque el mundo del Jujutsu dice que es un hechicero. Porque alguien estampó una calificación especial en su expediente. ¿Es realmente así como funciona esto? Si tienes el talento suficiente, nunca tendrás que responder por el daño que causes. Gojo no respondió de inmediato. Mantuvo tu mirada fija durante un largo momento, luego se volvió y abrió la puerta de la oficina. Al salir, dejó una frase atrás. Si así es como lo ves, entonces ven conmigo, hállase. Ve al chico por ti mismo. Decide con tus propios ojos si es un monstruo o simplemente alguien por quien vale la pena sentir lástima. Capítulo 86, grado especial o no, los mataré de todos modos. Siguiendo el ligero golpeteo de los pasos de Gojo, pasaste por pasillos húmedos y tenues y te dirigiste más profundo bajo tierra, a través de capa tras capa de celdas de confinamiento construidas por los superiores. Creak. Gojo abrió la pesada puerta de hierro. Dentro había una habitación estrecha enlucida de arriba a abajo con talismanes de supresión. Ni siquiera había un parche desnudo en el techo. Los talismanes se retorcieron como serpientes rojas, pulsando con una energía maldita opresiva mientras inmovilizaban la figura leve en el centro de la habitación. Envuelto en esos sellos retorcidos, un niño flaco con una camiseta blanca se sentó acurrucado en la única silla de madera de la habitación. Las rodillas apretadas contra su pecho, el cuerpo temblando, parecía un animal callejero acorralado sin ningún lugar donde correr. Gojo se detuvo en la puerta y se hizo a un lado, barriendo con un brazo en un gesto exagerado de caballero. La sonrisa que tiraba de la comisura de su boca dejaba en claro que pensaba que estaba presentando algo interesante. Ignoraste el acto. Al pasar directamente junto a él, mirabas el rostro pálido del niño, las ojeras debajo de los ojos, la miseria y el dolor escritos por todas partes. Tu propia expresión no se movió en absoluto. Sin decir una palabra, activaste Phantom Night Parade. Flujos azules de datos de energía maldita pasaron por tu visión cuando comenzaste un análisis profundo de la firma de energía maldita y la técnica innata del niño. Yuta Okotsu parecía que podría desmoronarse si alguien lo tocaba demasiado fuerte. No sentiste nada. Tu mirada era más fría que el aire subterráneo. La lógica en tu cabeza era simple. Las excusas no importaban. Perdí el control. No lo sabía. Una vez que alguien había tomado vidas sin razón, una vez que había causado un daño que nunca podría deshacerse, ya había perdido el derecho a llamarse humano. En ese momento, todo lo que quedaba era un monstruo con piel humana. No es diferente de cualquier maldición que necesitaba ser exorcizada. Mientras esperabas a que terminara el análisis, Gojo caminó hacia adelante y se agachó sin importarle la tierra. Recogió algo deformado del suelo polvoriento. Una hoja de sacapuntas, o lo que solía ser una. La hoja se había convertido en chatarra, doblada como un caramelo blando por una fuerza absurda. ¿Qué es esto, Yuta Okotsu? Gojo sostuvo la hoja en ruinas entre 2 dedos, con el tono alegre de siempre. Los estrechos hombros de Yuta se sacudieron. Agachó la cabeza, los ojos clavados en el suelo y respondió con una voz tan ronca que apenas estaba allí. Eso, era una espada. Iba a hacerlo, suicidarme. Pero, Rika me detuvo. Clan. Gojo soltó la hoja destrozada. Golpeó el concreto con un anillo afilado. Soltó un suspiro, y era difícil saber si era burla o lástima. ¿Estás realmente triste, Al escuchar ese intercambio casual, el frío detrás de tus ojos solo se profundizó. Te adelantaste y miraste al chico tembloroso. Esconderse así significa que sabes exactamente lo que has hecho, ¿verdad? Yuta se dobló sobre sí mismo. Metiendo los dedos en su cabello, bajó la cabeza hasta que casi tocó sus rodillas. Cuando habló, las palabras salieron con un sollozo entrecortado. Todo es culpa mía, yo soy el culpable.
Yo solo, ya no quiero lastimar a nadie. En ese momento, después de varios minutos de análisis, Phantom Night Parade finalmente arrojó un resultado que hizo que tus pupilas se tensaran. Técnica innata. Copiar. En cierto sentido, la técnica innata de Yuta Okkotsu estaba muy cerca de la tuya. Ambos pertenecían a la absurdamente rara categoría de habilidades de tipo replicación. Y eso inmediatamente abrió un gran agujero en la lógica de la situación. Si su técnica era copiar, entonces ¿de qué era exactamente la Rika de la que seguía hablando, la cosa lo suficientemente poderosa como para herir gravemente a 4 estudiantes y ser calificada de calificación especial por los superiores? ¿Qué fue? Un hechicero con una técnica de tipo copia no debería haber sido capaz de producir algún monstruo con una voluntad independiente, especialmente uno tan ferozmente dedicado a proteger a su anfitrión. Te volviste hacia Gojo. Satoru. Lo que hirió gravemente a esos 4 estudiantes fue la maldición que él llama Rika. Gojo parpadeó ante la repentina pregunta e inclinó la cabeza, ligeramente desconcertado. Sí. El espíritu maldito vengativo de grado especial llamado Rika. ¿Por qué? ¿Qué te hizo preguntar eso de repente? Frunciste el ceño y miraste a Yuta, que todavía temblaba bajo el peso de su culpa. Porque acabo de leer su técnica innata. No es convocar. No es un Shikigami. Es copia, de la misma categoría que la mía. En el momento en que lo dijiste, los ojos de Gojo se abrieron detrás de la venda de los ojos. Un segundo después, entendiendo el golpe. 6 ojos le permitieron ver el flujo de energía maldita con detalles absurdos y analizar las técnicas en el momento en que se utilizaron. Pero el poder latente era diferente. Si una técnica se hubiera sellado y nunca se hubiera utilizado activamente, ni siquiera 6 ojos podría identificar qué tipo de máquina era mientras permanecía allí sin energía. Phantom Night Parade podría. Ese era exactamente el punto ciego que llenaba. Gojo fue rápido. Él entendió lo que querías decir de inmediato. Entonces eso es lo que es. Si la técnica innata de Yuta Okkotsu era copiar, entonces Rika, esa entidad violenta e independiente, claramente no era algo producido por su técnica innata. En otras palabras, la existencia de la copia en sí misma era una fuerte evidencia de que el ataque a esos matones probablemente no fue una elección consciente por parte de Yuta. Se parecía menos al perpetrador y más a alguien que estaba siendo perseguido. Las piezas se rompieron, y Gojo rompió en una amplia sonrisa. Se deslizó y te rodeó los hombros con un brazo como si no tuviera nada de extraño. ¿Ves? Te dije que no estaba equivocado con él. Eso no fue realmente obra suya. Y además, se inclinó con el tipo de sonrisa que pertenecía a un vendedor que intentaba empujar un objeto de coleccionista raro. Su técnica también es copiar. ¿No te convierte eso en el mejor maestro posible para él en toda la secundaria de Jujutsu? Touma, este es el destino. Respondiste empujando su brazo fuera de tu hombro. Tu expresión no se calentó ni un poco. No le des vueltas a esto, Satoru. Eso no prueba nada por sí solo. Esa cosa llamada Rika obviamente está ligada a él por algo profundo. Incluso si no fuera su intención, incluso si él también es una víctima, la fuente del peligro sigue siendo él. La vida de esas 4 personas se arruinó por su culpa. Te giraste ligeramente, dando a Gojo y Yuta una vista clara de tu perfil. Mientras ese peligro aún exista, la culpa recae en él. Nadie aquí es inocente. Algunas personas son demasiado débiles para controlar lo que es suyo. La habitación se quedó quieta. PFFT. Gojo se rió directamente en el silencio, como si la pura audacia pudiera romper la tensión por la fuerza. Con las manos en los bolsillos, miró al niño acurrucado en la silla y habló en el mismo tono informal que alguien podría usar para invitar a un niño a un parque de diversiones. Vamos, no seas tan serio. De todos modos, Yuta, tienes 2 opciones en este momento. Quédate aquí y espera a que aparezca la orden secreta de ejecución algún día, o... Se inclinó ligeramente, mirando a Yuta a través de las vendas blancas sobre sus ojos. Ven a nuestra escuela. Escuela secundaria de Jujutsu de la prefectura de Tokio. Aprende a romper maldiciones. Aprende a deshacer la maldición de Rika y a usar tu poder para proteger a las personas.
Yuta levantó lentamente la cabeza. Algo tenue volvió a la vida en sus ojos hundidos. Descanso, la maldición. Exactamente. Gojo chasqueó los dedos y señaló perezosamente en tu dirección, donde estabas parado con todo el calor de una espada congelada. Y déjame presentarte adecuadamente. Este tipo aterrador que dice cosas terribles es Touma Ayase. Su técnica innata es la misma copia rara que la tuya, por lo que básicamente es el mentor perfecto para ti. Con él cerca, definitivamente te volverás más fuerte. Tu respuesta mató el pequeño momento maestro-alumno que tanto se esforzaba por crear. Deja de echarme tus problemas encima, Satoru. Le lanzaste una mirada plana y helada. Tú eres quien insistió en salvarlo. Si quieres enseñarle, hazlo tú mismo. No tengo el tiempo ni la paciencia para cuidar a alguien que no puede mantener a su propio perro con correa y no hace más que llorar. Entonces te acercaste. Tu mirada fijó a Yuta en su lugar, lo suficientemente aguda como para sentirse física. Y abandona el acto lamentable, Yuta Okotsu. No soy tan fácil de tratar como Satoru. Cada palabra aterrizó fría y limpia. Por ahora, todo lo que has ganado de mí es una autorización temporal por malicia deliberada. Eso es. Así que escucha atentamente. Si descubro que las lesiones de esos 4 estudiantes tuvieron alguna conexión directa con su propia intención consciente, o si su cobardía deja que ese poder se escape y lastime a personas inocentes nuevamente, tu voz bajó, baja y absoluta. Yo mismo te clasificaré como un usuario de maldiciones. Entonces te mataré. No había energía maldita en la intención asesina que te rodó. Eso solo lo empeoró. Fue puro, directo, inconfundible. Todo el cuerpo de Yuta tembló. Por un segundo, olvidó cómo respirar. Él entendió. El hombre que estaba parado frente a él no estaba mintiendo. ¡Guau! Gojo respiró fuerte, ridículamente dramático y se tapó la boca con una mano. Aterrador, aterrador. ¿Realmente lo matarías? Touma, ¿te das cuenta de que los superiores acaban de clasificar a este chico como un humano maldito de grado especial? La gente mataría por un talento como ese. Y aún así lo despreciarías, grado especial y todo. No lo dudaste. Conociste los ojos de Gojo de frente, y la sonrisa en la comisura de tu boca era lo suficientemente delgada como para cortarte. Grado especial. ¿Y qué? Lo miraste directamente, voz chata. La calificación especial no es un pase dorado. No borra las consecuencias. Y además, tus ojos se entrecerraron. Él no sería el primer hechicero de grado especial en caer y convertirse en un usuario de maldiciones. ¿Verdad, Satoru? Uno corchete de apertura. La estrecha celda de confinamiento quedó en silencio absoluto. Tú lo viste. Por el momento más breve, la sonrisa descuidada que siempre aparecía en el rostro de Gojo dejó de moverse. Duró menos de un segundo, pero la energía maldita que flotaba libremente a su alrededor todavía ondulaba. Sabías exactamente dónde golpearías. Habías cortado directamente en la herida más antigua del corazón del hechicero más fuerte, la llamada Suguru Geto, la que nunca se había cerrado. Caminaste hacia la puerta, te detuviste y lo miraste por última vez. En ese entonces, no pude detenerlo, así que cayó donde no pude alcanzarlo. No voy a quedarme de brazos cruzados y ver a alguien más caer justo frente a mí. Otra vez no. Capítulo 87, el derecho de ejecución bonificación. No te habías quedado a ver el resto, pero el resultado se desarrolló exactamente como esperabas. Yuta Okotsu aceptó la oferta de Gojo, ese salvavidas disfrazado de salvación. No mucho después, dejó de lado la idea de suicidarse y cruzó las puertas del Instituto de Jujutsu de la Prefectura de Tokio. Para él, fue un punto de inflexión. Para ti, era más como dejar entrar una ojiva con una mecha defectuosa en el edificio. Cumpliste tu palabra. Una vez que dejaste clara tu posición en esa conversación, te mantuviste firme. Desde el día en que Yuta se inscribió, te negaste a participar en su entrenamiento o supervisión. Sin conferencias, sin orientación, sin excepciones. Era una línea silenciosa en la arena, y la última que estabas dispuesto a dibujar como miembro de la facultad. 7. El estado de ánimo relajado, medio irónico habitual en Jujutsu High, se volvió más pesado después de eso.
Todos se dieron cuenta. La frialdad de Ayase Sensei hacia el estudiante de transferencia de grado especial no parecía personal. Eso fue lo que lo empeoró. Fue un rechazo limpio y basado en principios, del tipo que no dejaba lugar a apelación, y nadie fue lo suficientemente estúpido como para entrometerse. Entonces la escuela se acomodó en un entendimiento silencioso. Si aparecías en un extremo de un pasillo, Gojo leía el aire instantáneamente y llevaba a su alumno a otro lugar. Yuta entendió eso mejor que nadie. Nunca mostró resentimiento. En todo caso, actuó como alguien que cargaba una sentencia en la espalda, tu advertencia de ese día en la celda de confinamiento grabada directamente en él. Cada vez que te cruzabas en el campus, él se detenía de inmediato, se inclinaba rígidamente y te llamaba Ayase Sensei con una voz tan cuidadosa que casi dolía escucharla. Harías una pausa. La luz miraba fuera de tus lentes en un destello frío, y luego no le dabas nada más que un pequeño asentimiento plano. Ese tipo de cortesía, despojada de cualquier calidez, era más profunda de lo que jamás podría ser un regaño. El primer punto de inflexión real llegó en su primera misión de campo después de inscribirse. Gojo, a su manera habitual, arrasó con el protocolo y empujó a Yuta a un equipo con Maki de primer año, enviándolos a exorcizar una maldición en una escuela primaria abandonada. Después de la misión, fuiste la primera en ver a Maki en la enfermería. Parecía exhausta, pero también había algo más en sus ojos. Algo afilado. Algo que no había tenido antes. Sensei, ese tipo, él no es como nosotros. Sentada en la cuna, Maki te contó lo que pasó. Ella caminó por la pelea de principio a fin, pero en el momento en que llegó a la parte donde cambió la marea, donde el espíritu maldito vengativo de grado especial Rika se manifestó y borró la maldición de un solo golpe, tú interviniste. Tu cara ya se había endurecido. Estás diciendo que Rika no se volvió loca porque su vida estaba en peligro. Ella, respondió el testamento de Yuta Okotsu. Tu voz había bajado lo suficiente como para hacer que el aire se sintiera peligroso. Maki parpadeó, luego asintió. Sí. Lo vi. Él habló con Rika primero. Él la llamó a propósito. Ella siguió hablando después de eso, sonando medio impresionada por cómo Yuta había encontrado la determinación de salvar a los niños desaparecidos en medio de una crisis, pero apenas escuchaste nada de eso. Para entonces, el resto se había vuelto estático. Solo dos palabras se quedaron atrás, golpeando el interior de tu cráneo una y otra vez. Invocación deliberada. Tu expresión se oscureció de repente. Entonces, después de todo, se puede controlar. Tu cabeza se hundió. Las palabras salieron apenas por encima de un murmullo, pero el disgusto en ellas fue suficiente para hacer que la piel se erizara. Una maldición nacida del amor, convertida en herramienta para matar. Eso es asqueroso. La repulsión era real. No por la maldición en sí, sino por la fealdad que hay debajo. Alguien que sostiene los códigos de lanzamiento ante un desastre y sigue fingiendo ser la víctima. Sensei, ¿qué has dicho? ¿Qué es asqueroso? Maki te miró fijamente, sorprendida. Nunca antes había visto esa expresión en tu rostro, ese desprecio desnudo sin nada que lo cubriera. Respiraste lentamente. La vida es como un juego activado. En menos de un latido del corazón, la oscuridad desapareció. Para cuando volviste a levantar la cabeza, tu expresión habitual había vuelto a su lugar, estable, cálida y confiable. Nada. Le diste unas palmaditas en el hombro, gentil y mesurada, cada pedacito la instructora responsable de nuevo. Estás a salvo. Eso es suficiente. Ve a descansar un poco. En el momento en que la puerta se cerró detrás de ti, dejaste de fingir. Atravesaste el camino boscoso vacío del campus y sacaste tu teléfono, marcando un número que no habías tocado en mucho tiempo. Moshi Moshi, mi querido hombre ocupado. ¿Qué es esto, el sol saliendo por el oeste? De repente recordaste que existo. La voz perezosa de Mei Mei atravesó el receptor, todos los bordes lisos y el olor a dinero. Tienes un nuevo trabajo que me hará rico. Ignoraste las bromas por completo. Mei. Necesito que organices una reunión. Directo al grano. Tu voz era dura y fría. Quiero hablar con los superiores.
Todos los canales giran en torno al clan Gojo y a cualquiera vinculado a él. Y esto permanece completamente oculto para todos en Jujutsu High. ¿Puedes hacer eso? Hubo un breve silencio al otro lado, quizás 3 segundos. Mei Mei iba a aceptar el trabajo, esa parte era obvia. Ella tenía demasiada curiosidad como para no preguntar. Manteniéndolo alejado del Jujutsu alto y del clan Gojo también, wow. Esa es una petición divertida. Para que llegues tan lejos, el tema debe serlo, quiero hablar de Yuta Okkotsu. Respondiste sin la menor pausa. El arreglo actual se ha descarrilado. Tengo una visión diferente de ello. Con Mei Mei manejando las cosas, el proceso se movió más rápido y limpio de lo esperado. Parte de eso fue porque todo era inusual. Esta fue la primera vez que el fantasma llamado Touma Ayase, el hombre que casi había paralizado al clan Zenin en una sola noche y luego pasó años enseñando en silencio en la escuela secundaria de Jujutsu, se acercó a los superiores por su cuenta. Y una vez que dejaste en claro que debían evitarse los ojos y oídos de Gojo, la curiosidad de los ancianos se encendió de inmediato. También lo hizo su codicia. Cualquier cosa que pudiera darles influencia sobre Satoru Gojo era un cebo que no podían ignorar. La reunión se organizó poco después. El pasillo estaba casi completamente oscuro, el tipo de oscuridad que hacía que incluso la luz de las velas pareciera podrida. Detrás de una línea de pantallas altas pintadas con patrones grotescos, se sentaban las sombras agarrando la garganta del mundo del Jujutsu. Las velas parpadearon débilmente. El aire olía a sándalo rancio y a viejo miedo. Touma Ayase. La primera voz que habló estaba lo suficientemente seca como para sonar como madera muerta raspándose. Has ido a espaldas de Satoru Gojo para comunicarte directamente con el consejo. ¿Qué queréis? Te quedaste solo en medio del pasillo, frente a la gente a la que le gustaba llamarse a sí misma la cima del orden. La presión que salía de esas pantallas era falsa y barata, y no afectaba tu pulso. Te ajustaste las gafas, lo suficientemente tranquilo como para parecer que te habías presentado a una reunión ordinaria del personal en lugar de a una negociación que podría terminar en sangre. Esta parece ser nuestra primera reunión formal, pero ninguno de ustedes parece desconocerme, así que no perdamos el tiempo fingiendo lo contrario. Levantaste 2 dedos, claros y firmes a la tenue luz. Quiero una confirmación y una solicitud. Insolencia. Una voz enojada estalló detrás de una de las pantallas. ¿Quién te crees que eres? ¿Te atreves a venir aquí y hablar de negociación con nosotros? Si realmente hubiera decidido hacer algo insolencia, hiciste una pausa. Tu tono se mantuvo plano, lo que solo lo hizo más frío. Entonces, después de esa noche, el clan Zenin podría dejar de existir. Deberías estar agradecido de que todavía esté dispuesto a sentarme aquí y ayudarte a apuntalar esta excusa cojeante para el orden. No levantaste la voz. No tenías necesidad de hacerlo. Las palabras rodaron por el salón negro como un trueno distante. Las siluetas detrás de las pantallas se pusieron rígidas. Un representante con profundos vínculos con el clan Zenin agarró su reposabrazos antes de darse cuenta de que lo estaba haciendo. Ellos recordaron. Esa noche, hace años, no te habías detenido porque te faltaban las fuerzas para terminarla. Habías parado porque elegiste hacerlo. Esa moderación, total y deliberada, fue exactamente lo que te hizo aterrador. Si el récord de combate por sí solo decidía el rango, podría decirse que eras el segundo indiscutible debajo de Gojo, con una brecha entre tú y todos los demás en la que pocas personas querían pensar. Hubo un murmullo de baja discusión detrás de las pantallas. Por fin, habló un anciano relativamente sereno. Di lo que viniste a decir. Bajaste un dedo. Primero, quiero confirmar algo. En el incidente que involucró a Yuta Okkotsu, su juicio final lo clasificó como un usuario de maldiciones. Si no, entonces, mientras siga siendo un hechicero de Jujutsu, se le aplica el código de obligaciones del hechicero de Jujutsu como a cualquier otra persona. La pregunta cayó en la habitación, y el pasillo permaneció en silencio durante un largo rato. Los viejos zorros intercambiaban miradas. Esperaban que vinieras aquí en nombre del clan Gojo, o tal vez para pedir espacio político para expandir tu propia autoridad.
No esperaban que pasaras por todos estos problemas solo para confirmar las reglas. La pregunta era demasiado simple. Eso fue lo que los hizo desconfiar. Algo tan simple siempre tenía dientes escondidos. Después de una larga pausa, una vieja voz finalmente respondió. Lo primero es negativo, por ahora. Mientras permanezca en la escuela secundaria de Jujutsu, estará bajo observación. En cuanto a lo último, naturalmente. Mientras actúe como hechicero de Jujutsu, todas las disposiciones del código se aplican a él. Asentiste una vez. Sin retroceso. Sin comentarios adicionales. Por un segundo, parecías menos un negociador y más un investigador que acababa de obtener el punto de datos que necesitaba. Entonces, ¿cuál es esta petición tuya? La pregunta salió con cautela. Bajaste el segundo dedo y miraste hacia las sombras detrás de las pantallas. Quiero que me transfieran la autoridad sobre la ejecución secreta de Yuta Okkotsu. También quiero igual autoridad para juzgar si se ha convertido en una amenaza. Creo que necesitaré esa legitimidad. Eso aterrizó, y esta vez el silencio no se mantuvo. ¿Qué? ¿Quieres matar al chico por el que Gojo luchó para proteger? ¿Por qué pedirías eso? La conmoción se extendió detrás de las pantallas. En sus mentes, tú y Jujutsu-Hai eran básicamente una facción, y Jujutsu-Hai era solo el jardín privado de Gojo. Asumieron que te enviaron aquí para oponerte a la orden de ejecución. La posibilidad de que hubieras venido a tomar esa autoridad por ti mismo nunca se les había pasado por la cabeza. Habló un anciano, con el desconcierto espeso en su voz. Gojo es quien nos amenazó por la ejecución. Touma Ayase, ¿estás diciendo que tienes la intención de traicionar a Gojo y matar a Yuta Okkotsu? Grandes palabras. Otra voz se burló. ¿Y crees que realmente puedes matar a esa rica de grado especial? A pesar de todo, tu rostro no cambió. No me malinterpretes. Hay muchas cosas sobre la forma en que operan que no puedo soportar. Pero en este asunto, mi posición se superpone con los intereses del orden. Yuta Okkotsu es una bomba inestable. En el estado actual de la sociedad, y bajo el sistema que apenas mantiene unida a esa sociedad, él es un riesgo masivo. Te ajustaste las gafas. Tu mirada se sintió lo suficientemente aguda como para atravesar directamente las pantallas y las personas que se escondían detrás de ellas. En cuanto al grado especial, si alguna vez cae lo suficiente como para convertirse en basura irrecuperable, lo manejaré yo mismo. Su clasificación no significa nada. La habitación se quedó quieta por un latido. Cuando volviste a hablar, tu voz tenía una intención asesina tan fría que cambió el aire. Su grujeto cayó porque no pude detenerlo a tiempo. Si se parara frente a mí ahora, lo mataría con mis propias manos y limpiaría el desastre que dejé atrás. Después de esas palabras, la sala quedó en absoluto silencio. Las figuras detrás de las pantallas intercambiaron miradas inquietas. Lo que escucharon en ese discurso fue responsabilidad empujada tan lejos que se convirtió en algo casi patológico. También los obligó a repensar algo. El incidente del clan Zenin había sido catastrófico, pero ni una sola persona había muerto. Combinado con lo que acabas de decir, tu imagen se volvió repentina e incómodamente clara. Comparado con el rebelde y emocional Gojo, el hombre que estaba frente a ellos era mucho peor. Porque de una manera retorcida, sus principios se inclinaron más hacia el orden que los de ellos. Y la petición que habías hecho, desde su perspectiva, apenas tenía un inconveniente. En todo caso, sonaba conveniente. Capítulo 88, encantado de conocerte. El resultado resultó incluso mejor de lo que esperabas. No todos los miembros del consejo se habían presentado, pero los que sí se retiraron. Te dieron la autoridad para juzgar a Yuta Okkotsu y ejecutarlo si era necesario. Los ancianos ausentes serían tratados después por las personas que habían asistido. Las facciones presentes hoy ya ocupaban una abrumadora mayoría de escaños en el consejo. Incluso si los conservadores vinculados al clan Gojo se quejaban, ya no tenían los números para tomar la decisión final. No estabas preocupado en lo más mínimo. Bajo el actual equilibrio de poder, el clan Gojo siempre había estado aislado, siempre atrapado en el lado más débil del tablero.
Esa era exactamente la razón por la que, enterrado en lo profundo de tu largo plan para arrancar la podredumbre del mundo del Jujutsu, habías escondido un movimiento clave: a poner a Megumi Fushiguro en posición de convertirse en jefa del clan Zenin. Ese paso importaba más que casi cualquier otra cosa. Era el camino más limpio para tomar el control del consejo a través de medios legítimos y romper el viejo equilibrio entre las tres grandes familias de hechiceros. Una vez que eso sucedió, el clan Gojo no se resistiría a futuras reformas. Se convertirían en tus aliados más fuertes. En cuanto al clan Kamo y los ancianos independientes dispersos, no valía la pena molestarse con los independientes. Demasiados problemas, muy poca recompensa. No es algo que una simulación fuera a resolver. Tampoco habías tratado mucho con el clan Kamo, pero sabías que estaban estrechamente vinculados a Kyoto Jujutsu High. El próximo evento de intercambio entre las escuelas hermanas podría darte la oportunidad de sentir sus puntos débiles. Poco después de que el consejo diera su aprobación, Kiyotaka Hishi, subdirector senior, le trajo malas noticias. Esperaba malas noticias, pero malas noticias de todos modos. Yuta Okotsu y Toge Inumaki habían sido enviados a un distrito comercial abandonado para exorcizar lo que debería haber sido un simple espíritu maldito de semigrado. En algún momento durante la misión, las cosas se pusieron de lado. Alguien había colocado una segunda cortina sobre la que instaló Hishi, y lo habían hecho tan limpiamente que él nunca se dio cuenta. Peor aún, un espíritu maldito de primer grado había aparecido dentro de una zona de misión que se suponía que era segura. Tal vez fue una coincidencia. Quizás. Pero el momento era demasiado perfecto, al igual que la ubicación. La lista de personas que podían pasar desapercibidas ante el aviso de un asistente de gerente veterano mientras dejaban caer casualmente espíritus malditos de alto nivel donde quisieran era muy corta. Solo había un hombre que encajaba. Un hombre que debería haber desaparecido del ojo público hace años. Usted y Gojo llegaron a la misma conclusión en el momento en que le llegó el informe. El nombre surgió en tu mente casi automáticamente: Suguru Geto. No te habías esforzado por rastrearlo a lo largo de los años, pero podías adivinar qué tipo de basura estaba fermentando dentro de esa cabeza rota suya. Con la manipulación del espíritu maldito en sus manos, no había forma de que no pusiera sus ojos en el espíritu maldito vengativo de grado especial destinado a Yuta Okotsu, Rika Orimoto. Rika era la única razón por la que los superiores habían marcado a Yuta como grado especial antes de que mostrara siquiera un rastro de verdadero talento en Jujutsu. Ese depósito interminable de energía maldita, si alguien como Geto la absorbiera por la fuerza a través de la manipulación del espíritu maldito, no, eso no sería solo una adición. El resultado final sería algo mucho peor. Una vez que resolviste eso, apenas quedaba nada por confirmar. Para la tarde del 24 de diciembre, los problemas llegaron por sí solos. ¿Suguru? De ninguna manera. El director Yaga frunció el ceño con fuerza. Él no pudo aceptar tu conclusión. Geto había desaparecido durante años. ¿Por qué resurgir ahora, y tan abiertamente, en lugar de esperar una oportunidad más limpia para atacar desde las sombras? Parte de él se preguntaba si lo estabas pensando demasiado. Gojo ya había perdido todo rastro de humor. Cuando respondió, el peso de su voz eliminó cualquier duda. Lo siento, director, pero es él. Revisé el sitio de la misión yo mismo. Las huellas dejadas atrás, la energía maldita residual, era de Suguru. ¿Crees que no reconocería su energía maldita? La habitación se había apretado lo suficiente como para romperse, cuando Yaga de repente volvió la cabeza. Algo violento acababa de estrellarse contra la barrera alrededor de Jujutsu High. Maldita sea. Justo cuando estábamos hablando de él. Su rostro cambió instantáneamente. Corrió hacia los campos de entrenamiento, con la voz resonando por todo el campus antes de que nadie más pudiera moverse. Todos los hechiceros de semigrado 1 y superior, preséntense en la rotativa principal de inmediato. Alerta de nivel 1. El viento atravesó los terrenos de Jujutsu High. Una sombra masiva se tragó la luz del sol.
Un pelícano blanco gigante espíritu maldito, lo suficientemente grande como para parecer ridículo, batió sus alas una vez y se estrelló en el medio del campo, levantando una pared de polvo. Un hombre bajó de su espalda a un ritmo casi perezoso. Cabello largo atado en medio nudo. Una túnica de monje de 5 rayas cubría su cuerpo. Su gurú Geto lucía la misma sonrisa de siempre, a partes iguales falsa amabilidad y absoluta arrogancia. Los primeros años habían estado haciendo entrenamiento de combate en el campo. Yuta se congeló en el acto confundida, mientras que Maki, Panda y Toge sintieron que esa sofocante ola de energía maldita los golpeaba y se movieron por instinto, cayendo directamente en posturas de lucha. El agarre de Maki se apretó alrededor de su larga espada. Apuntó el filo directamente al intruso, mirando a Geto y las figuras que aún salían del pico abierto del pelícano. No eres personal aquí. Panda se puso sus guanteletes personalizados y apretó los puños. Su cuerpo pesado dio una serie de golpes bajos. Nunca había visto un espíritu maldito como ese antes, y esa densidad de energía maldita es una mala noticia. Toge bajó el cuello alto que cubría la mitad inferior de su rostro, dejando al descubierto las marcas en las comisuras de la boca. Pronunció una palabra tranquila y firme. Salmón. Geto ignoró por completo la hostilidad de los estudiantes. Con las manos metidas en las mangas, miró hacia el campus que no había visitado en años, contemplando los edificios y árboles familiares con los ojos entrecerrados. Ah, el aire aquí sigue siendo agradable y limpio. Jujutsu-Hai realmente no ha cambiado en absoluto. Más gente saltó del pelícano detrás de él. La primera fue Nanako Asaba, rubia y vestida con llamativa ropa de calle Shibuya, sosteniendo un teléfono inteligente brillante mientras se quejaba de miseria teatral. Señor Geto, ¿esto es realmente Tokio? Es tan rural. Ni siquiera puedo ver una tienda de conveniencia decente. Mimiko Asaba vino tras ella con un uniforme de marinero negro, cabello corto y oscuro cepillándose las mejillas, agarrando un talismán de muñeca meteorológica que emitía un aura inquietante. Ella murmuró en voz baja. Nanako, eso es grosero. Nanako hinchó las mejillas. ¿Eh? Tú también lo estabas pensando, Mimiko. No actúes inocente. Detrás de los gemelos vino Larue, construido como una montaña y tan absurdamente enorme que todo casi se convirtió en comedia. Sobre su pecho desnudo, en violento contraste con todo ese músculo, descansaban un par de empanadas rosadas en forma de corazón. Vamos, chicas. Date prisa y bájate. No hagas esperar a todos. La segunda Nanako golpeó el suelo, sus agudos ojos clavados en Panda. El miedo ni siquiera estaba en la lista. Ella soltó un chillido e inmediatamente comenzó a tomar fotos. Oh, Dios mío, un panda. Es tan lindo. Panda ignoró el tono burlón. Golpeó con un dedo grueso a los recién llegados y ladró. ¿Quiénes demonios son ustedes, gente? Esto es Jujutsu-Hai. No entres aquí sin más. Pero en el momento en que las palabras salieron de su boca, ¡wosh! Pasó una ligera brisa. Geto, que había estado a varios metros de distancia un instante antes, apareció frente a Yuta Okkotsu como un fantasma. Esas manos pálidas y delgadas atraparon los dedos fríos de Yuta en un apretón de manos ansioso. Una sonrisa cálida e inofensiva se extendió por su rostro. Es un placer conocerte, Okkotsu. Soy su gurú Geto. Yuta claramente ni siquiera había procesado cómo llegó el hombre allí. Él respondió por puro reflejo, rígido y desconcertado. ¿Eh? Oh, encantado de conocerte. Capítulo 89, ahora no tengo motivos para contenerme. Maki, Toge y Panda sudaron fríos. Geto se había movido demasiado rápido. Demasiado rápido. Sus ojos no se habían mantenido al día. Sus cuerpos tampoco. Si esa mano hubiera ido por la garganta de Yuta en lugar de ofrecerle un apretón de manos, ninguno de ellos lo habría logrado a tiempo. Geto no escatimó a los demás ni una mirada. Miró directamente a Yuta con una intensidad casi religiosa, con la voz llena de persuasión. Posees un poder magnífico, Okkotsu. Creo que un poder como el tuyo debería usarse para algo significativo. ¿Nunca has cuestionado este mundo deformado?
esta ridícula realidad en la que los hechiceros de Jujutsu, personas con poder real, tienen que esconderse en la oscuridad solo para mantener funcionando a la sociedad ordinaria. Yuta lo miró con una cara que decía claramente, ¿de qué demonios estás hablando? Corchete de apertura e interrogación de cierre. Totalmente imperturbable, Geto pasó un brazo por encima de los hombros de Yuta. Parado en medio del campo de entrenamiento como un profesor dando una conferencia, se lanzó a su sermón con una convicción amplia y teatral. En pocas palabras, nosotros, los fuertes, nos vemos obligados a acomodar a los débiles, esas hormigas bajo nuestros pies. La contradicción es absurda. Es trágico. Los seres más elevados de este planeta han detenido su propia evolución solo para mimar a los débiles. Es una tontería. La humanidad necesita repensar cómo sobrevive, y así sucesivamente. Se inclinó cerca del oído de Yuta, finalmente mostrando el cuchillo escondido debajo de toda esa predicación. Me gustaría tu ayuda. Yuta retrocedió un poco, alarmada. ¿Te ayudo a hacer qué? Geto se enderezó y abrió los brazos, respondiendo con la tranquila certeza de un hombre que anunciaba la verdad divina. Mata a todos los que no sean hechiceros. Crea un paraíso donde solo existan hechiceros de Jujutsu. Las palabras aterrizaron como un trueno. Los ojos de Yuta se abrieron de par en par. A su lado, Maki, Panda y Toge retrocedieron como si estuvieran viendo como un lunático les sonreía. Deja de darles ese tono loco a mis alumnos, Suguru. La voz de Gojo atravesó el campo justo cuando llegó, Yaga y los demás justo detrás de él. Satoru. Ha sido para siempre. La sonrisa de Geto brilló más, Wilder, en el momento en que vio a su amigo más viejo. Escuché que los primeros años de este año son bastante talentosos. Su mirada se deslizó a través de los estudiantes, parpadeando de diversión en sus ojos. Veamos, todos tus preciosos pupilos están aquí. Entonces su expresión se agudizó. Un humano maldito de grado especial. El último descendiente de la línea de sangre del habla maldita. Un cadáver maldito mutado abruptamente, y yo. Sus ojos se posaron en Maki, agarrando su espada, y su labio se curvó como si estuviera mirando basura. El peso muerto del clan Zenin. Las siguientes palabras salieron frías y precisas. Mi mundo no tiene lugar para un mono que ni siquiera puede producir energía maldita. Bofetada. Yuta le quitó la mano del hombro a Geto. Por primera vez, la ira real le ardía en la cara. Lo siento, señor Geto. No entiendo tu gran filosofía en absoluto, pero nunca ayudaré a alguien que insulte a mis amigos. Llévatelo de vuelta. Geto parpadeó una vez, luego se encogió de hombros con facilidad. Lo siento, lo siento. No quise molestarte. En medio de esa tensión tensa como una navaja, te moviste. Silencioso hasta ahora, atravesaste la multitud y te detuviste junto a Maki, cuya cara se había puesto pálida de humillación. No la consolaste. En cambio, te levantaste y te quitaste las gafas lisas que descansaban sobre tu nariz. Maki. Tu voz era lo suficientemente tranquila como para poner nerviosa a la gente. Sostén esto por mí. Parpadeó, se soltó y soltó una mano de su arma por reflejo para tomar las gafas, aún calientes de tu piel. Sensei. No la miraste. Giraste la cabeza y tus ojos ahora descubiertos, oscuros y quietos como aguas profundas, pasaron por encima de Gojo antes de posarse en el rostro presumido de Geto. Suguru Geto. Te lo preguntaré por última vez. Señalaste primero al Arue, semidesnudo y elevándose detrás de él, luego a las gemelas. Déjame confirmar algo. Los hechiceros que están contigo, ¿son tu gente? La mirada de Geto se dirigió a ti. Mientras estudiaba tu rostro, algo surgió en su memoria. Hace años, apenas tenías la fuerza suficiente para importar, pero aún tratabas de sacarlo del borde, incluso si eso te mataba. Su expresión se suavizó por un segundo, casi en contra de su propia voluntad. Un rastro de nostalgia se deslizó en su voz. Realmente ha pasado mucho tiempo, Touma. Aunque tengo que decir que no esperaba ver una mirada tan aterradora en tus ojos, lo que estaba en tus ojos en ese momento era pura intención asesina. Sin ira. Sin pena. Nada lo suficientemente humano como para llamar emoción.
Solo la indiferencia plana de alguien mirando un montón de carne. Corchete de apertura. Una vez que se hizo evidente que no tenías interés en los viejos recuerdos, Geto mantuvo la compostura y respondió con la misma sonrisa tranquila. Una pequeña corrección. No son compañeros. Son familia. Familia. Tus labios se doblaron en algo que no tenía calor en absoluto. Entonces déjame asegurarme de que tengo este derecho. Ellos también son asesinos. Maldecir a los usuarios con sangre inocente en las manos. Incluso con el peso de tu mirada presionándolo, Geto seguía sonriendo. Incluso extendió un poco las manos, como si estuviera orgulloso de ello. Sangre inocente, honestamente, no podría darte un número exacto. Pero si por gente inocente te refieres a esos monos, entonces sí. Absolutamente. La respuesta se asentó, y algo dentro de tu cuerpo cambió. La tensión sobre tus hombros se aflojó, solo un poco. Dejas escapar una respiración larga y lenta. Ya veo. Una mano se deslizó detrás de tu espalda y se cerró alrededor de la empuñadura de Asakirimaru, la espada corta que te había seguido a través de más batallas de las que nadie aquí podía contar. Cuando volviste a hablar, tu voz se había convertido en un murmullo, pero todas las personas en el campo la escucharon perfectamente. Ahora no tengo ninguna razón para contenerme. ¿Qué? La frente de Geto se contrajo. Y en el momento en que tus palabras se desvanecieron, sin previo aviso, sin siquiera un indicio de acumulación, Desfile Nocturno Fantasma rugió a la vida. Reprodujiste sin dudarlo la apreciada técnica heredada del clan Zenin. Hechicería de proyección. Su capacidad para dividir un solo segundo en 24 fotogramas y reescribir el movimiento físico enfocado completamente en la muñeca derecha, la mano que lanzaría Sakirimaru. Aceleración del cuadro, empujado hasta el borde. Siguió un control de sobrecarga extremo. El límite habitual de producción del 30% del cuerpo se rompió instantáneamente. Los músculos de tu muñeca derecha se hincharon y endurecieron tan violentamente que tus huesos prácticamente gritaron, pero bloqueaste la salida exactamente al 100%, lo suficiente como para completar un ataque antes de que la extremidad se destruyera. Entonces la intuición balística encerrada. Su visión atravesó el espacio y el tiempo y se fijó en un solo punto. El centro de la frente del héroe, el objetivo más grande y fácil de pie en la parte posterior. Las tres técnicas se apilaron en 0,01 segundos. Antes de que nadie en ese campo, incluidos Gojo y Geto, pudiera entender completamente lo que estabas haciendo, tu muñeca se movió hacia adelante. El 100% de la fuerza de tu cuerpo, combinada con la absurda aceleración del encuadre de Projection Sorcery, lanzó la hoja corta a una velocidad de salida lo suficientemente rápida como para romper la barrera del sonido. La grieta en el aire llegó una fracción demasiado tarde. Luego vino el impacto. Fuip, splat. Larue había estado parado allí con los brazos cruzados, viendo todo como si fuera un espectáculo. Al instante siguiente, su cabeza explotó como una sandía golpeada a quemarropa por un rifle antimaterial. Lo que quedaba de su cráneo desapareció en un rocío rojo, empañando los rostros aturdidos de Nanako y Mimiko con sangre. Capítulo 90, porque te creo, Suguru, todo sucedió demasiado rápido. Demasiado rápido, demasiado brutal, demasiado definitivo. No fueron solo los usuarios de la maldición de Geto los que encerraron. El lado alto del Jujutsu también se congeló. Nadie esperaba que la ejecución fuera tan salvaje. Hace un segundo, Nanako había estado chillando sobre Panda con su teléfono levantado como una turista. Mimiko había estado parada allí en un silencio hosco, agarrando su muñeca meteorológica. Ahora ambas chicas parecían completamente en blanco, como si sus mentes se hubieran estancado. Sus bocas colgaban abiertas. Sus rostros se retorcieron de conmoción, pero no llegó ningún grito. Era como si algo los hubiera agarrado por el cuello y aplastado el sonido antes de que pudiera salir. Sus piernas empezaron a temblar primero. Entonces sus rodillas cedieron y ambos se derrumbaron en el barro frío, donde la sangre y los pedazos de cerebro del Larue ya habían salpicado por el suelo. Gulp. Más atrás, Takuma Ino miró fijamente la sangre que aún brotaba del cadáver decapitado y tragó lo suficiente como para doler.
Cuando habló con Kento Nanami a su lado, su voz sonó delgada y temblorosa. Nanami, el señor Ayase siempre fue así de aterrador. Ei no sabía exactamente a qué se refería con aterrador. Parte de eso fue bastante simple. La pura fuerza física. Cruzando esa distancia en un instante y destrozando el cráneo de un hombre con un solo tiro. Pero esa no fue la parte que le enfrió la columna vertebral. Lo que realmente le impactó fue lo naturalmente que lo habías hecho. Sin pausa. Sin ceremonia. No hay lucha visible. Mataste a Larue tan casualmente como alguien vertiendo un vaso de agua. Ino nunca había pasado por el campus principal de Tokyo Jujutsu High. La versión de ti que conocía era la del hombre en la enfermería, sonriendo gentilmente mientras reparaba a los jóvenes heridos, explicando pacientemente técnicas malditas cuando alguien tenía preguntas. Confiable, tranquilo y fácil de confiar. Él respetaba esa versión de ti. Nunca había imaginado que debajo de toda esa paciencia había algo tan cruel. Corchete de apertura. Nanami no respondió. Empujó sus gafas un poco más arriba en el puente de la nariz. Detrás de los lentes, sus ojos se habían oscurecido y complicado. Incluso como tu ex compañero de clase, incluso como alguien que todavía trabajaba a tu lado, nunca antes había visto este lado tuyo. Sin moderación, sin suavidad, solo intento de matar desnudo rodando fuera de ti como calor. Sobre el papel, ustedes dos tenían el mismo rango. Hechiceros de primer grado. Pero Nanami fue honesto consigo mismo. Si ese lanzamiento hubiera sido dirigido a él, había muchas posibilidades de que no lo hubiera detenido. Incluso si de alguna manera lo bloqueara con un refuerzo de energía maldito llevado al límite, probablemente perdería un brazo por el esfuerzo. Y en una pelea entre hechiceros, perder un brazo bien podría ser una sentencia de muerte. Ese pensamiento arrastró una vieja historia, una gente en los círculos de Jujutsu había estado repitiendo durante años. La historia de tu incursión nocturna en solitario en el complejo principal del clan Zenin. Todo el mundo lo sabía. Nadie conocía los detalles. Siempre había sonado más a mito que a realidad. Hasta ahora, al ver esto, Nanami finalmente entendió lo que esos rumores habían estado tratando de describir. El cortés y sereno Touma Ayase con el que todos trataban todos los días siempre había sido real. Pero también lo era la cosa debajo. Frío, violento y extremadamente bueno matando gente. Esta es la primera vez que lo veo así también. Nanami murmuró tan silenciosamente que apenas contaba como discurso. En algún punto del camino, su agarre se había apretado alrededor de su corta espada. Maki sintió ese shock un poco diferente. La visión de una usuaria de la maldición arrugada en un creciente charco de sangre la arrastró directamente a esa noche hace años, la noche en que todo cambió, la noche en que casi matas a su padre, Oji Zenin, de un solo golpe. Pero en ese entonces, todavía había una línea en tus ojos. Te habías detenido donde se detuvo la justicia. Nunca habías ido más lejos de lo que tenías que ir. Esa línea ya no estaba. La intención asesina en tu mirada se había convertido en algo sólido y absoluto. Ya no era una espada retenida. Era una espada completamente desenvainada, apuntando al mal sin la menor vacilación. Sensei. Los dedos de Maki se blanquearon alrededor de la empuñadura de su larga hoja. Había conmoción en sus ojos, claro, pero también había algo más. Algo más profundo. Algo cercano a la reverencia. Panda se sorprendió por lo repentina que había sido la violencia, pero no pensó que tuviera nada de malo. El tipo lo había admitido él mismo. Era un usuario de maldiciones con sangre inocente en sus manos. Un hechicero de Jujutsu menospreciándolo era como se suponía que debían ir las cosas. En todo caso, la misericordia aquí habría sido el verdadero insulto. Y Panda confió completamente en tu juicio. Como tu alumno, y en todo lo que importaba, como tu hijo, no iba a dudar de ti ni por un segundo. El que recibió el golpe más duro de todo esto fue Yuta Okotsu. Todavía estaba demasiado verde. Demasiado protegido. Esta fue la primera vez que la imagen cálida y confiable que había construido a tu alrededor había sido arrancada por completo, lo que lo obligó a mirar directamente a la fea verdad del mundo del Jujutsu.
Realmente no tenía un sentido concreto de lo que era un usuario de maldiciones en la práctica. Pero él podía sentir lo que se te venía encima ahora, tan claro como el día. Pura intención asesina, dirigida al mal sin una pizca de duda. Y fue exactamente lo mismo que sintió ese día en la habitación sellada, cuando le hablaste a través de la puerta de hierro con esa voz fría de invierno. Si alguna vez descubro que esos 4 resultaron heridos porque eras demasiado cobarde para controlar tu poder, porque dejaste que se derramara sobre personas inocentes, te clasificaré como un usuario de maldiciones en el acto. Entonces te mataré yo mismo. El mismo tono. Misma intención. Las pupilas de Yuta temblaron. Él te miró de espaldas, recto y frío, y solo ahora la verdad realmente se hundió. No habías estado tratando de asustarlo en ese entonces. No habías estado mintiendo. Si alguna vez cruzaba esa línea, tu espada llegaría a su garganta sin pensarlo 2 veces. Más atrás de ellos, Kusakabe, Mei, el director Yaga, y a un lado, Kinji Akari y Kirara Oshi, respiraron hondo casi al mismo tiempo. Desde el incidente del clan Zenin, los rumores habían estado flotando en el mundo del Jujutsu. Ya había sido más allá del primer grado. Eras el hechicero más fuerte que aún tenía ese rango. Ese lanzamiento fue la respuesta más clara que nadie había recibido. Y de todos los presentes, solo una persona había visto todo de principio a fin. Satoru Gojo. Debido a los 6 ojos, había captado cada detalle. Y precisamente porque había visto cada detalle, los ojos azules escondidos debajo de su venda se habían vuelto inusualmente graves. Nunca había visto a nadie usar la hechicería de proyección del clan Zenin de una manera tan suicida. No era solo la velocidad o la fuerza lo que llamaba su atención. Fue el costo. A través de los 6 ojos, lo había visto perfectamente. La sobrecarga de energía había destrozado cada fibra muscular de tu brazo derecho. Piel abierta. La carne se desgarró. Bajo toda esa ruina, Bone brilló blanco por un instante. Esto fue una locura. Un ataque que arrojó la autoconservación directamente a la basura. Con solo mirar el estado de ese brazo, Gojo prácticamente podía sentir cuánto dolor debería haber causado. Pero tu expresión no había cambiado ni una vez. Como si el brazo arruinado perteneciera a otra persona. Gojo entendió por qué estabas furioso. En el momento en que la gente de Geto confirmó que tenían sangre inocente en sus manos, algo en ti se había encerrado. Él consiguió eso. Aún así, no podía estar completamente de acuerdo con a dónde conducía esa furia. Desde donde estaba Gojo, en la cima absoluta, incluso los usuarios de maldiciones que se habían descarrilado seguían siendo recursos. Talento. Gente, el mundo del Jujutsu ya era demasiado corto. Con la orientación adecuada y el control suficiente, tal vez no tenían que morir. Al otro lado del campo, Geto giró lentamente la cabeza. Por primera vez, la incredulidad se abrió paso a través de la máscara de calma en su rostro. Miró lo que quedaba del Arue. El cuerpo decapitado se contrajo una vez, los nervios se dispararon sin sentido, luego se quedó quieto. La sangre seguía esparciéndose por el suelo helado, oscuro y espeso. Y con eso, la falsa compasión en el rostro de Geto finalmente se rompió. Su cabeza se movió bruscamente hacia ti. La sonrisa serena que siempre lucía se torció, reemplazada por un lío de rabia, dolor, confusión, incredulidad y algo más feo, algo que se parecía mucho a la pérdida. Touma Ayase, ¿por qué? Su voz se quebró a mitad de camino, medio grito, medio gruñido. En aquel entonces, cuando luchábamos codo a codo, incluso contra esos usuarios de la maldición Q que intentaban matar a Rico, nunca llegaste tan lejos. No eres este tipo de persona. Nunca fuiste alguien que matara así. Sabías exactamente a qué se refería. La misión del recipiente de plasma estelar. Rico Amanai. Los años en que ustedes dos todavía habían caminado por el mismo camino. No dejaste que siguiera hablando. Porque te creo, Suguru. Tu voz atravesó limpiamente la suya, tranquila y firme, como si estuvieras diciendo algo demasiado obvio para discutir. Creo que incluso ahora, incluso después de todo en lo que te has convertido, no me mentirías sobre esto. Acabas de responder que sí. Creo que esa respuesta fue real. Creo que sus manos están manchadas de sangre inocente.
Eso es suficiente. Y antes de que las palabras terminaran de flotar en el aire, no le diste tiempo a Geto para procesar nada de eso. Desfile nocturno fantasma activado de nuevo. Esta vez, el objetivo era Kento Nanami, parado detrás de ti. Usando el tirón quirúrgico de lo ilimitado, algo tan preciso que parecía casi absurdo, arrancaste el peso de la mano de Nanami. Un segundo, su cuchilla envuelta en amuletos estaba allí. La siguiente fue en tu puño derecho, mientras la carne y el músculo se volvían a unir bajo la técnica maldita inversa. En el instante en que aterrizó tu última palabra. ¡Boom! El concreto debajo de tus pies explotó. El suelo hizo cráteres. Pedazos rotos de piedra volaron hacia afuera. Montaste ese retroceso como un proyectil lanzado y desapareciste de donde habías estado parado. La expresión de Geto parpadeó a través de toda una cadena de emociones tan rápido que casi se superponen. Ser confiado por un viejo amigo debería haber significado algo cálido. En cambio, confiaste en que él fuera honesto acerca de ser un monstruo. La lógica estaba torcida. Ridículo, incluso. Y por un breve segundo, lo sacudió. Esa pequeña grieta en su compostura era todo lo que necesitabas. Para cuando apareciste de nuevo, envuelto en esa aterradora energía maldita, ya estabas a menos de medio metro de su rostro. Tu mano derecha seguía sangrando. Técnica maldita inversa aún no lo había reparado por completo. Pero tu agarre alrededor de la hoja roma de Nanami era de hierro, y el arma bajó hacia el cráneo de Geto sin piedad detrás. Geto conocía demasiado bien tus técnicas. Ese era el problema con los viejos compañeros de clase. Sabía que convocar espíritus malditos en este rango contra ti sería un suicidio. Entonces, en lugar de tratar de contrarrestar con un espíritu, levantó ambos brazos, les echó refuerzo de energía maldita y se preparó para bloquear el golpe de frente. Pero en la fracción de segundo antes de que la cuchilla aterrizara, abriste la boca. Una extraña ola de energía maldita se derramó de tu garganta. Era un poder que debería haber pertenecido solo al último heredero del linaje Inumaki. Poder que nunca se suponía que fuera tuyo. Pero a través de Phantom Night Parade, lo habías replicado. A quemarropa, apuntando directamente a Geto, las palabras salieron de tu boca como una orden divina. No te muevas. Los brazos de Geto, que ya se balanceaban hacia arriba para bloquearse, y el resto de su cuerpo, que ya intentaba retroceder, se bloquearon en su lugar de una vez. Duró solo un instante. Todavía era más que suficiente. Capítulo 91, Sánalo. En el instante en que el discurso maldito salió de tus labios, la orden se dirigió directamente al alma de Geto y clavó su cuerpo en su lugar. Y esa fracción de segundo, ese filo delgado como una navaja entre la vida y la muerte, fue exactamente lo que conmocionó al grado especial endurecido por la batalla completamente despierto. No habías usado la reversión de Phantom Night Parade para bloquear su manipulación del espíritu maldito de la misma manera que lo hiciste la última vez que peleaste, hace años. Una pequeña risa amarga pasó por su mente. Por supuesto. Habían pasado los años. ¿Por qué Touma Ayase todavía estaría parado donde solía estar, siendo ese hombre que solo sabía cómo proteger a otras personas? Cuando se encontró con tus ojos, lo suficientemente fríos como para hacer que sus huesos se sintieran helados, Geto lo entendió al instante. No hubo vacilación en ellos. Sin piedad tampoco. Habías venido aquí a matarlo, y no te importaba cuánto costaría. Pero el hombre que una vez estuvo en la cima del mundo del Jujutsu junto a Satoru Gojo no fue una presa fácil. En la pequeña porción de tiempo que duró la parálisis, su sensibilidad a la energía maldita detectó la falla en tu discurso maldito. La fuerza detrás de no te muevas no era completamente estable. La supresión solo había sido absoluta en el momento en que aterrizó. Después de eso, ya estaba resbalando. La razón era simple. La brecha en energía maldita entre tú y un grado especial era demasiado grande. Forzar una orden a alguien al nivel de Geto estaba destrozando la técnica desde adentro y devolviéndole el precio. Peor aún, sus instintos ya habían captado la debilidad en su secuencia. Tu configuración técnica no había cambiado. Aún así, solo podrías mantener una técnica maldita ejecutándose a la vez. Si eso no fuera cierto, nunca habrías necesitado un momento tan cuidadoso para intercambiarlos.
Y la peor parte, la parte que te habías perdido porque ibas a matar, era aún más fea. El lenguaje maldito podía congelar su cuerpo, pero no podía apagar por completo los circuitos de técnicas malditas fusionados en su alma. En el momento en que hizo clic, algo salvaje se iluminó en los ojos de Geto. Dejó de tratar de luchar contra la parálisis en sus extremidades. En cambio, fue por el otro lado y desató a todos los espíritus malditos que había recogido y golpeado hasta someterlos en un estallido violento. No hubo delicadeza en ello. Sin despliegue elegante. Simplemente los tiró como basura y convirtió toda la masa en el escudo más crudo posible, un muro de carne, huesos y maldiciones. Pero ya lo habías visto venir. En lugar de desperdiciar esfuerzos tratando de sellar la parte de su técnica que aún podía forzar, elegiste la respuesta más brutal disponible. Cortarías todas las rutas que tenía de un solo golpe. En el instante en que terminó el discurso maldito, la reacción violenta de comandar un grado especial te atravesó la garganta como una cuchilla dentada. Ni siquiera te crispaste. Tampoco perdiste un segundo para curarlo con la técnica maldita inversa. Tu cerebro gritó bajo la carga cuando Phantom Night Parade se activó nuevamente y se estrelló directamente contra la hechicería de proyección. 24 cuadros tallados en un solo segundo. Esa aceleración imposible se estrelló contra tu muñeca derecha, con la mano todavía encerrada alrededor de la cuchilla, la mano que, para empezar, nunca se había curado por completo. Empujaste el conteo de cuadros hasta el límite. El control de sobrecarga extrema se soltó por completo de la correa. En menos de un segundo, los músculos de su brazo derecho comenzaron a desgarrar una fibra a la vez, incapaces de sobrevivir a ese tipo de aceleración. Sangre escarlata brotó de capilares rotos. Chocó en el aire con la sangre negra y maloliente de los espíritus malditos, esas cosas apenas a la mitad del cuerpo de Geto antes de que la presión de tu espada las destrozara. La sangre y el licor salpicaron juntos y cayeron como una lluvia grotesca. Y aún no habías terminado. Después de que la hechicería de proyección alcanzara su aceleración máxima en ese segundo, no volviste a cambiar a técnica maldita inversa para evitar que el brazo que ya estaba a segundos colapsara. Hiciste algo aún más loco. Cambiaste directamente a ilimitado. Usando la aplicación invertida, rojo, como propulsión pura, golpeaste esa fuerza contra el pomo de la cuchilla en menos de un latido del corazón. Solo había un objetivo. Asegurarse absolutamente de que este ataque llegara a buen puerto. Cada cálculo, cada cambio, cada apuesta desesperada, empaquetada en 3 segundos. ¡Boom! Chispas negras de energía maldita explotaron dentro del mar de espíritus malditos como una supernova. Flash negro. El milagro nacido de un hechicero que logra un enfoque absoluto. Bajo esa fuerza deformada y retorcida del espacio, la hoja atravesó la pared de los espíritus por un instante. Pero el retroceso, lo suficientemente fuerte como para romper el lecho rocoso, rompió tu brazo derecho, ya arruinado, con una grieta repugnante. El hueso se rompió a través de una extremidad que a estas alturas era básicamente carne cruda, blanca expuesta debajo de la carne desmenuzada. La onda expansiva estalló hacia afuera con los gritos agonizantes de espíritus malditos mezclados y te hizo volar. En el aire, mordió tan fuerte que sintió que sus dientes podrían crujir. Tu mano izquierda se giró hacia Geto. Dedo índice y meñique extendidos. Dedo medio, anular y pulgar doblados hacia adentro. La forma parecía cuernos de diablo, feos y letales. El aire a tu alrededor comenzó a gritar mientras la energía maldita se condensaba. Y luego tus dedos temblaron, se curvaron hacia adentro y se cerraron en un puño. Renunciaste a la técnica. Había 2 razones. Tus estudiantes y aliados estaban a tu alrededor, y sin los 6 ojos, disparar ese ataque habría sido indiscriminado. Las consecuencias habrían sido un desastre. Y segundo, el mismo viejo problema que siempre te había encadenado apareció en el peor momento posible. Te estabas quedando sin energía maldita. Si hubieras tenido un poco más. Si tu cuerpo se hubiera mantenido unido un poco mejor. Esa huelga podría haber acabado con todo. Solo entonces todos los demás finalmente salieron de él. El intercambio había sido tan violento, tan absurdo, que los demás se habían quedado paralizados donde estaban.
Ahora se apresuraron a reforzarse con energía maldita y comenzaron a lidiar con los espíritus malditos de bajo nivel que se habían vuelto salvajes después de perder el control. Touma. Panda se lanzó al aire y atrapó tu cuerpo cayendo con ambos brazos. Su voz estaba tensa de urgencia e incredulidad. Maki, Toge y Yuta, todas apenas nuevas en este mundo, vieron tu brazo derecho al mismo tiempo. Los músculos estaban casi completamente desgarrados. Hueso blanco empujado a través de la piel partida y colgado al aire libre. Cada uno de ellos palideció. Pero lo que los golpeó aún más fuerte fue tu cara. Estabas blanco como el papel por el dolor y el maldito agotamiento de la energía, pero ni siquiera había un rastro de preocupación por ti mismo en él. No habías hecho ningún sonido. Ni siquiera un gruñido. Esos ojos fríos permanecieron fijos en Geto a través de la marea menguante de espíritus malditos, siguiéndolo sin parpadear, como si los restos rotos de tu cuerpo pertenecieran a otra persona. Como si se retorciera mal, te arrojarías a él de nuevo de inmediato. No pudieron entenderlo. El maestro que conocían, el tranquilo y gentil que veían todos los días, ¿qué tipo de determinación lo estaba llevando hasta aquí? ¿Qué tipo de convicción le permitió seguir arrojando este cuerpo mortal hacia el sol, una y otra vez, sabiendo muy bien que podría quemarlo hasta convertirlo en cenizas? Esa lección se marcó a sí misma en los primeros años mucho más profundo de lo que cualquier discurso podría hacerlo. Incluso Yuta Okotsu estaba conmocionado por lo pura que era tu intención. Idiota. ¿Por qué estás parado ahí? La voz de Maki crujió por el campo como un látigo. Se giró sobre Yuta, que todavía te miraba fijamente conmocionada, y la ira en su rostro apenas cubría el temblor debajo. Sánalo. Ahora. Eso finalmente puso a Yuta de nuevo en movimiento. Corrió hacia ti con las manos temblorosas y presionó la técnica maldita inversa sobre tu brazo, una luz cálida se derramó sobre la extremidad destrozada que básicamente colgaba de hilos. 6 Oh. Bien, lo estoy haciendo. Pero antes de que pudiera terminar, te forzaste a escapar del alcance de Panda. Tu mano derecha todavía estaba envuelta en el resplandor de la técnica maldita inversa. Estaba rígido, lento, ni mucho menos arreglado. No importó. Te agachaste, arrancaste la cuchilla empapada de sangre del suelo y bajaste el cuerpo de nuevo, listo para cargar. Una figura alta se interpuso en tu camino. Gojo no se dio la vuelta. Solo inclinó ligeramente la cabeza, con los ojos vendados en ángulo hacia tu brazo arruinado. Cuando habló, desapareció todo rastro de su habitual ligereza. Suficiente. Ya basta, Touma. Capítulo 92, primero soy una persona y segundo un hechicero. Desde el otro lado del campo, Nanako y Mimiko gritaron. Señor Geto. Señor Geto, tu mano. Cuando los espíritus malditos retrocedieron como una marea sucia retrocediendo, todos finalmente vieron en qué estado se encontraba su gurú Geto. Su brazo izquierdo se había ido por debajo del antebrazo, cortado limpiamente. La sangre goteaba del muñón en una línea constante. Un corte profundo había atravesado el pecho de su túnica de monje, tallando la tela y la carne debajo de ella. La sangre oscura se extendió a través de la tela azul profundo hasta que se veía casi negra. Los ojos de Gojo se movieron de ti al hombre al otro lado del campo, los dos parados allí arruinados de diferentes maneras. Algo en esa vista lo tomó por sorpresa. Toda la sangre en el suelo se superponía en su mente con esa noche en la aldea remota, la noche en que tú y Geto se separaron para siempre, aunque él no había estado allí para ver qué sucediera. Una extraña sensación de dislocación se apoderó de él. Ni siquiera podía decir cuándo había comenzado. Una vez, los tres habían caminado por estos mismos terrenos uno al lado del otro. Ahora habían terminado aquí, con las armas fuera, a un paso de matarse unos a otros. ¿Cómo diablos había llegado tan lejos? Él siempre había querido preguntar. Antes de que todo se volviera irreversible, porque ninguno de los dos se había dado la vuelta y hablado con él. Porque los llamados más fuertes siempre estaban atrapados en el exterior de este tipo de destino, obligados a mirar desde el borde mientras todo se deslizaba hacia el abismo una y otra vez, e incapaces de detenerlo. Pero Gojo sabía que no debía aferrarse a eso ahora. Era un adulto. En el mundo de los adultos, no había qué pasaría si. Respiró hondo.
Al otro lado del campo, Geto ya había convocado a un largo espíritu maldito parecido a una serpiente y lo envolvió firmemente alrededor del muñón de su brazo para frenar el sangrado. Cuando Gojo habló, su voz salió seca y áspera. ¿A qué viniste aquí, Suguru? Geto no lo miró. Su mirada pasó por el espacio vacío entre ellos y se posó en ti, frío encontrándose frío. Por un momento ridículo, una extraña ilusión lo atrapó. Mirando a la persona que lo había mutilado, Geto casi sintió que tus ojos le hacían una pregunta. ¿Por qué no pudiste esperar un poco más? ¿Por qué no pudiste darme más tiempo para cambiar todo esto? Una leve sonrisa tocó su boca. Era demasiado delgada para que realmente se la llamara sonrisa, y no contenía nada más que amargura. Si el que estaba parado frente a mí en ese pueblo hubiera sido el tú de hoy, probablemente hubieras golpeado a esa versión tonta y obstinada de mí sin sentido con la espada en la mano. Quizás eso hubiera sido suficiente. La pregunta de Gojo seguía colgada allí. Geto respiró hondo y empujó la tormenta dentro de él debajo de la superficie. Cuando volvió a levantar la cabeza, el rostro pálido por la pérdida de sangre ya se había vuelto a poner la máscara. Esa sonrisa arrogante y vacía de un líder de culto regresó a sus labios. Estoy aquí para hacer una declaración de guerra. Gojo respondió sin una pizca de sentimiento. Se supone que eso es gracioso. ¿Quieres que me ría? Geto soltó una risita suave y burlona como si no lo hubieran cortado casi por la mitad. Luego enderezó su maltrecho cuerpo y levantó la voz hasta que resonó por todo el campo. Todos aquí, escuchen con atención. Estoy aquí para presentar un desafío formal. El 24 de diciembre, al atardecer, comenzaremos el desfile nocturno de 100 demonios. Su brazo restante se extendió hacia afuera, grandioso y teatral, como un fanático predicando el fin del mundo. Los campos de batalla serán esta capital maldita, Tokio, Shinjuku y la tierra santa de Jujutsu, Kioto. Liberaremos más de 1000 espíritus malditos en ambas ciudades, y se les dará una simple orden. Mata a cada cosa que respire a la vista. Sus ojos se movieron sobre los hechiceros reunidos. La locura brillaba debajo de la sonrisa. Si no quieres ver cómo el mundo se convierte en un infierno viviente, entonces ven a detenernos con todo lo que tienes. Matémonos unos a otros al contenido de nuestros corazones en este gran festival de maldiciones. Gojo apenas levantó la barbilla. ¿Crees que te estoy dejando alejarte de aquí? Geto sonrió, se limpió la sangre de la comisura de la boca con el pulgar y respondió como si nada de esto le molestara en lo más mínimo. Puede que parezca un poco rudo en este momento, pero aún puedo usar la manipulación del espíritu maldito. Ahorra energía, Satoru. No lo olvides, tus preciosos estudiantes todavía están dentro de mi rango. No esperó una respuesta. Se dio la vuelta, y Nanako y Mimiko se apresuraron a su lado, tomando su peso mientras se abría camino hacia el enorme espíritu maldito del pelícano, un laborioso paso a la vez. Al borde de su enorme pico abierto, se detuvo. Su mirada se posó en el cuerpo decapitado del héroe que yacía cerca en la tierra. Esos ojos perpetuamente entrecerrados se abrieron un poco más, y finalmente se mostró algo real. Sus labios se movieron silenciosamente, dando forma a un último adiós. Luego se metió en la boca del pelícano con las dos chicas, y el espíritu maldito se elevó en el aire. De pie sobre su espalda, muy por encima del campo, levantó una mano en un gesto perezoso. Bueno, entonces, todos. Nos vemos en el campo de batalla. Su agarre se apretó en la empuñadura hasta que sus nudillos se blanquearon. La punta de la espada siguió al ascenso de Geto, y un gruñido bajo surgió de tu garganta arruinada. La próxima vez que nos encontremos, te mataré con mis propias manos. Geto se volvió ante el sonido de tu voz. Soltó un suspiro silencioso, y la mirada que te dio, parado allí en ese lago de sangre, era demasiado complicada para encajar en cualquier etiqueta ordenada. No lo entiendo, dijo en voz baja, casi como si realmente estuviera preguntando. Toma Ayase. Ya has alcanzado el poder en el nivel de un grado especial. Entonces, ¿por qué sigues tan desesperado por proteger a esos estúpidos monos? ¿Por qué te importa? Inclinaste la cabeza hacia atrás y te encontraste con sus ojos sin vacilar. Tu respuesta salió fría, firme y simple.
Porque primero soy una persona, y segundo un hechicero de Jujutsu. Capítulo 93, todo lo que necesitabas era tiempo bonus. El pelícano gigante espíritu maldito, batió sus alas y arrastró al suburujeto destrozado hacia el cielo, desapareciendo hacia el horizonte en una tormenta de viento y plumas. Entonces la reacción los golpeó a todos a la vez. Clonación e intercambio rápidos entre múltiples técnicas malditas de primer nivel. Empujando la técnica maldita inversa más allá de lo que debería haber sido capaz de manejar mientras tu energía maldita se desangraba como el agua de un tanque agrietado. Un brazo derecho que básicamente aguantaba por puro rencor. Cada factura vencía a la vez. El vértigo se estrelló contra tu cráneo con tanta fuerza que casi te deja caer en el acto. Las náuseas te retorcieron el estómago. Su visión se duplicó, luego se oscureció por una fracción de segundo. Metiste la cuchilla en el suelo fangoso y apoyaste tu peso contra ella, apenas logrando mantenerte erguido. Satoru Gojo miró tu estado. Su mano se levantó como si estuviera a punto de atraparte, luego se detuvo a mitad de camino. Un segundo después, lo dejó caer. La pelea se había movido demasiado rápido. Tan rápido que ni siquiera se sentía real. Para todos los demás, todo lo que habían visto era poder aplastándose contra el poder, la explosión de hechicería de tu proyección, el destello del rojo invertido y el crujido final del rayo negro atravesando el campo de batalla. Había sido demasiado rápido, demasiado violento, incluso para que los hechiceros veteranos de grado 1 siguieran el intercambio real debajo de él. Solo después de que el polvo se asentara, después de que las ondas de choque sobrantes de energía maldita se calmaran y el enjambre de espíritus malditos que Geto había convocado finalmente retrocediera, Masamichi Yaga salió de él y corrió hacia ti. Touma. En el momento en que se acercó lo suficiente como para ver tus heridas con claridad, incluso Yaga se congeló. Sus pupilas se tensaron. Tu brazo derecho se veía el peor con diferencia. Secciones enteras de músculo habían sido desgarradas, hueso blanco expuesto al aire. Habías perdido suficiente sangre que estar ahí parado parecía trabajo. Yaga se dio la vuelta y gritó por encima del hombro, con la voz entrecortada de rabia y pánico. Shoko. Ahora. Ven aquí y cúrate. Antes de que pudiera terminar, levantaste la mano izquierda y lo saludaste. El mareo era horrible. Las náuseas eran peores. Pero cuando hablaste, tu voz salió tranquila y nivelada. Está bien, director Yaga. Puedo manejar esto yo mismo. Guarda la energía de Shoko para los demás. Esto aún no ha terminado. No te preocupes por mí. Todos allí sabían que podías usar la técnica maldita inversa. Todos sabían que eras bueno en eso. Pero al mirarte a la cara, ninguno de ellos pudo hacer que esas palabras se alinearan con lo que estaban viendo. Acababas de matar a un poderoso usuario de maldiciones por tu cuenta, luego te empujaste al límite absoluto para paralizar a Suguru Geto, un hechicero de grado especial en la cima del mundo del Jujutsu, lo suficiente como para que tuviera que cortarse su propio brazo para vivir. Ese tipo de registro no solo fue impresionante. Fue el tipo de cosas que quedaron escritas en la historia. Y la persona que lo había hecho, pálida, rota, medio desangrada, no parecía alguien que no necesitaba ayuda. Kento Nanami se acercó silenciosamente a tu lado. Volvió a colocar sus gafas ligeramente torcidas en su lugar y miró el débil temblor que recorría tu cuerpo. Abrió la boca, como si quisiera decir algo, pero no salió nada. La brecha entre ustedes se había vuelto demasiado amplia. Ni siquiera sabía por dónde empezar. Parece que no te diste cuenta. Acabas de acercarte y le sacaste la cuchilla. Gracias. Eso ayudó mucho. Lo dijiste en voz baja. Nanami tomó el arma sin decir una palabra. Sus ojos se movieron de tu cara, drenados de toda la intención asesina que había estado allí momentos antes, hasta la espada en sus manos, todavía mojada con sangre de un grado especial. Una sonrisa amarga tiró de la comisura de su boca. Más que nada, deseaba que cuando realmente importara, hubiera podido hacer más que prestarte un arma. Un graznido áspero atravesó el aire. Un cuervo, caído del cielo con Asakirimaru colgando de su pico, la espada que usaste para tomar la cabeza del Arue. Aterrizó prolijamente en tu hombro. Tomaste la hoja de su pico y le diste a Mei Mei un pequeño movimiento de cabeza.
Ella se quedó a poca distancia, mirándote con abierto interés y sin mucho intento de ocultarlo. Lo aprecio, señora Mei. Después de envainar la espada, te volviste hacia el rostro sombrío de Yaga y respiraste lentamente, forzando el mareo a retroceder. Me sentaré fuera la próxima parte. Necesito descansar un poco. Una vez que comience la operación, estaré allí a tiempo. Yaga te miró fijamente, a un cuerpo que parecía a una brisa de colapsar. Todos los instintos que le había gritado para callarte allí mismo. Te digo que pares. Dile que te subas a una camilla y te quedes allí. Te digo que el resto de ellos podrían manejarlo. Pero él te conocía desde hacía demasiado tiempo, y lo que vendría después pesaba demasiado. Así que las palabras se quedaron detrás de sus dientes. Porque lo que habías mostrado en esa pelea había dejado a todos los hechiceros de grado 1 allí en el polvo. Incluso Yaga, tu propio maestro, solo podía retroceder y mirar desde una distancia que nunca podría cruzar. A los ojos de Yaga, Nanami, Mei Mei y todos los estudiantes de primer año en ese campo, ya no importaba que los superiores no te hubieran nombrado oficialmente grado especial. Tú ya eras uno. Más que eso, te habrías convertido en lo que Satoru Gojo siempre había sido, el techo. El punto de referencia. El punto en el que todos los demás tenían que detenerse y admitir, sí, ese es el límite. Yaga tenía 1000 cosas que quería decir, y ninguna de ellas lo logró. Al final, dejó escapar un largo suspiro y forzó una sola palabra. Bueno. Observaron en silencio mientras te arrastrabas, paso a paso pesado, solo, dirigiéndote a tu oficina. En ese momento, tanto tu cuerpo como tu mente estaban al final de su cuerda. Aún así, con el modo Ultimate Energy Sabin activo y Triad apilado encima, 4 horas sólidas de sueño real deberían, en teoría, ser suficientes para arrastrar su cuerpo destrozado de regreso a la forma de lucha antes de que comenzara la batalla real. Todo lo que necesitabas era tiempo. Y no quedaba mucho de eso. Capítulo 94, lo que cada uno sabía. Yaga exhaló un suspiro, dejó de lado su preocupación por ti y miró fijamente a los hechiceros reunidos. Todos los grados 2 y superiores, preséntense en la sala de reuniones inmediatamente. Suguru Geto ha declarado la guerra. Comenzamos la planificación táctica para el desfile nocturno de 100 demonios ahora. La sala de guerra en Tokio Jujutsu-Hai se sintió sofocante. El aire en sí mismo parecía demasiado pesado para respirar. Kiyotaka y Hichi se paró junto a la pizarra, con el rostro pálido, dando un resumen apresurado de inteligencia de los restos que se habían reunido hasta ahora. Con respecto a Suguru Geto, estableció un grupo religioso y usó a sus seguidores para reunir espíritus malditos. Y Hichi empujó sus anteojos hacia arriba con dedos que no estaban del todo firmes. Combinado con los espíritus malditos que ya poseía, su afirmación de más de 2000 puede no ser exagerada. Desde un lado, agregó Yaga. Dicho esto, la mayoría de ellos deberían ser pequeños alevines. Grado 2 o inferior, según la inteligencia que tengamos. Y el número de hechiceros bajo su mando no debería exceder de 50. Gojo se apoyó contra el marco de la puerta con los brazos cruzados. El vendaje blanco sobre su rostro ocultaba su expresión, pero no el estado de ánimo en la habitación. Eso lo empeora, no lo mejora. Él no comenzaría una guerra que sabía que perdería, especialmente no después de que Touma le hiciera eso y aún así eligió seguir adelante. La habitación quedó completamente en silencio. Él tenía razón. Suguru Geto, antiguo grado especial, no era estúpido. Si estaba dispuesto a lanzar esto después de sufrir una pérdida como esa, entonces los 2000 espíritus malditos eran solo la superficie. Una distracción. Humo ocultando la verdadera obra. Y Gojo no necesitaba a Touma Ayase para explicar cuál era esa jugada real. Fue Rika, el espíritu maldito vengativo de grado especial vinculado a Yuta Okkotsu. Maldita sea. Yaga golpeó su puño contra la mesa lo suficientemente fuerte como para hacer saltar todo el asunto. Se puso de pie, con gafas de sol ocultando sus ojos, pero no el hierro en su voz. Póngase en contacto con todos los graduados. Acércate a las 3 grandes familias de hechiceros. Cada palabra aterrizó con fuerza. Esto es una guerra total.
Esta vez, exorcizamos la maldición llamada Suguru Geto, de una vez por todas. Casi exactamente en el mismo momento en que Yaga dio la orden de movilización total, la mirada de Gojo pasó por la habitación y bajó por el pasillo hacia la puerta de tu oficina. Él te conocía demasiado bien. Entendiste mejor que nadie que el verdadero objetivo de Geto era Yuta, aquí en la escuela. Pero en el momento en que esos 2000 espíritus malditos fueran liberados en Shinjuku y Kyoto, no había forma de que te quedaras a salvo detrás de las barreras de la escuela y esperaras. Porque en algún lugar dentro de ese brutal código moral tuyo, no matar a Geto y fue tu error. Y cada civil destrozado por esos 2000 espíritus malditos, se convertiría en un pecado del que te culpabas a ti mismo. Te lanzarías directamente a la línea del frente más sangrienta sin dudarlo. Te convertirías en la picadora de carne más desagradable del campo de batalla y cargarías con cada gramo de culpa en un cuerpo que ni siquiera había comenzado a recomponerse. Lejos de la escuela, dentro de una casa de seguridad escondida, el aire se sentía lo suficientemente tenso como para agrietarse. Bajo luces tenues, Suguru Geto se sentó desplomado en un sofá. Sus ropas estaban empapadas en sangre. Varios espíritus malditos de bajo grado con habilidades curativas se retorcieron sobre el muñón de su brazo izquierdo, tratando de cerrar la herida donde había sido cortada limpiamente en el hombro. El dolor le había quitado todo el color de la cara. Pero detrás de sus ojos entrecerrados, algo febril y feo todavía ardía. Cerca, los gemelos Asaba se aferraron el uno al otro y lloraron en silencio. Manami Suda, Toshi Saneji y el resto de su supuesta familia miraron la escena con rostros grises y conmocionados. El cuerpo de Laroe había sido devuelto y tendido en el suelo. Sin cabeza. Al ver al hombre al que siempre habían tratado como un pilar, algo sólido e irrompible, cortado así, y al ver al propio Geto reducido a esto, Manami Suda finalmente se quebró. Señor Geto. No podía ocultar el miedo en su voz. O la desesperación. Laroe está muerto, y tu brazo, ese hombre, Touma Ayase, es un monstruo. Ni siquiera sé cómo darle sentido. Respiró temblorosa y se obligó a seguir adelante. Ya hemos perdido demasiado. Nuestra fuerza está paralizada. Quizás deberíamos suspender el desfile nocturno de 100 demonios por ahora. Retrocede. Espere hasta que se haya recuperado, y luego, no. Geto ni siquiera la miró. Su voz era tranquila de una manera que empeoraba, plana, obsesiva y un poco enferma. La cortó limpia. Se levantó lentamente y pasó la mano restante sobre el frío cadáver de Laroe. Cuando finalmente levantó la cabeza, el rostro incruento que los miraba tenía una sonrisa cruel propia de un usuario de maldiciones. Es porque Laroe murió. Porque pagué por esto con un brazo. Es por eso que finalmente puedo ver la apertura con claridad. Su mirada se dirigió hacia la ventana, hacia el Jujutsu de Tokio en lo alto, en algún lugar lejano. Algo venenoso brilló en sus ojos. Touma Ayase es un monstruo, sí. Le daré eso. Pero para mí, también es un idiota encadenado a su propia humanidad. Un hombre así, después de no matarme hoy, tratará cada muerte civil causada por esos 2000 espíritus malditos como su propio pecado. La respiración de Geto se volvió irregular. La sonrisa en su rostro se ensanchó y comenzó a volverse loca. Dejará atrás a Yuta Okotsu. Correrá directamente al frente de batalla en Shinjuku o Kyoto y matará a espíritus malditos para compensar su preciosa culpa. Y el momento en que tanto él como Gojo son arrastrados fuera de la escuela, la barrera alrededor de ese lugar se convierte en una cáscara vacía. Mío para tomar. Sus ojos bajaron al brazo que había perdido. El hambre que ardía allí era absoluta. Una vez que tenga a la reina y su interminable energía maldita, ¿a quién le importa un brazo? Moleré hasta el último mono de este mundo hasta convertirlo en polvo.